Hola Sam, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, abogada, buenos días. Sí, la escucho. Sí, perfecto. Gracias. No, gracias a ti. A ver, vamos. Ok, ¿tenemos tarea? Sí, tenemos tarea, ¿verdad? Sí. Ok, entonces denme un segundito, iniciamos y ya ahorita lo platicamos. Según yo, acabamos de ver decreto ley y decreto delegado. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, déjenme ver. Nos quedamos en lo de... Sí, ya. Ah, no, pues ya. Ujú, cierto. Ay, espera. En fuentes del derecho. Solo fuentes del derecho. Ok. Y de fuentes del derecho, vamos a acabar fuentes del derecho y vamos a regresar con lo que fue su tarea, que precisamente era la diferenciación entre los diferentes tipos de derecho. ¿Sale? Bueno, a ver, déjenme compartirle a Sam porque... Ujú. Sí, decreto ley y decreto delegado ya lo habíamos terminado. A ver, esperen, les voy a ampliar acá, pues si no, atrás no van a ver. La siguiente fuente es el reglamento. Creo que esa ya no la acabamos de ver, ya nada más la mencionamos. Ok. En el caso de nuestro reglamento, decíamos que de acuerdo a una de las definiciones que nos dan los autores, decimos que son un carácter de normas jurídicas que eran abstractas e impersonales. Ya decíamos el por qué eran una y por qué eran otra. Decíamos que todos los Ya está su acta, reglamentos... ahorita se la imprimo. ¿Vale? ¿Podemos hablar? Sí, porque si no, no se va a escuchar mal. Esperen, extienden la ventana. Ok, bueno, decimos que esas las trabaja el Poder Ejecutivo y que precisamente una de las ventajas o de los objetivos principales era que se pudieran observar de manera correcta todo el trabajo que hacía el legislativo. ¿Por qué la utilización de los reglamentos? Decíamos que era más fácil expedir un reglamento a comparación de tener que estar reformando una legislación o estarle agregando y agregando y agregando más a la legislación, que por sí solas pues ya son bastante pesadas. Entonces, el Ejecutivo nos expresa de una mejor manera lo que de alguna forma nos quiso decir el Legislativo. Por eso, inclusive, podemos definir el reglamento o podríamos decir de él que es un instrumento o que es una herramienta de aplicación de la ley. ¿Sí? Pues claro, porque no es por sí sola una ley, sino más bien nos sirve para aplicar la ley. En el caso de México, si nosotros lo platicamos de manera muy estricta, ¿no? Con la parte de nuestro derecho fiscal, la realidad es que no solamente para la materia fiscal se convierte solamente en una herramienta. Y ustedes lo saben, en el caso de la materia fiscal, pues en muchas de las ocasiones los reglamentos sí nos dicen muchas peculiaridades. Los reglamentos llegan a ser tan precisos que nos pueden inclusive detallar lo que nos dice la propia ley. Entonces, mientras que para otras materias el reglamento es ahí como medio secundario, para la materia fiscal no, para la materia fiscal sí es importante, pues por todo el contenido que tiene. Ya sea porque el mismo poder ejecutivo se agarra las facultades del poder legislativo o por la razón que sea, por supuesto que ahí contenemos pues los elementos esenciales de la contribución o del tributo, si es que lo vemos de esa manera. Y nos va diciendo, obviamente, por tiempos indefinidos. Cabe mencionar, los reglamentos tienen la misma estructura. Pueden no tener un tiempo de vigencia. ¿Qué sucede si no tenemos un tiempo de vigencia en el reglamento? Creo que ya lo habíamos comentado con la ley. Por tiempo indefinido. Ok, por tiempo indefinido, ¿qué quiere decir? Que al final de cuentas, mientras no surja otro que modifique, que cambie, que inclusive elimine las obligaciones que dice el reglamento, tenemos que seguir lo siguiente, ¿sí? Es por tiempo indefinido. El reglamento como tal, digo, si lo podemos visualizar, pues ya en el ordenamiento mexicano ya no solamente se contempla como algo secundario, sino que podemos decir que el reglamento pues ya inclusive nos sirve para aclarar, para disipar dudas que probablemente en la ley o en el Código Fiscal Federal pues no nos dicen. Es más, hay unos autores que dicen que el reglamento está a la par de la ley.
Vamos. Lo dicen por la cuestión del contenido, no porque jerárquicamente así sea, ¿sí? Eso es muy importante que lo entendamos, porque si yo llego a algún lugar y digo, no, hombre, pues es que los reglamentos son más importantes que la ley, no, imagínense. O más importante que el código fiscal, pues no, sería muy complicado de decir. Pero por lo menos en la parte aplicativa sí, o sea, tienen aplicaciones y tienen utilizaciones muy parecidas o muy semejantes. Se ha hecho, por supuesto, en muchos de los casos nuestros legisladores en materia fiscal nos van diciendo o nos van preparando con que la parte de las leyes tributarias sí nos imponen obligaciones. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y el reglamento, o sea, la ley me dice, a ver, tú tienes que cumplir con tales obligaciones, ¿sale? Y el reglamento me va a decir cómo hacerlo, hasta dónde hacerlo, cuál es la extensión, cuál es el castigo. O sea, el reglamento me va a dar todos los demás pasos necesarios para mi tributación. E inclusive hay ocasiones que la ley pues resulta ser muy compleja y precisamente pues para regular alguna situación pues se vuelve muy rígida. El reglamento es más flexible. El reglamento inclusive nos puede dar formas, digamos que más benévolas para el contribuyente para que pueda cumplir con sus obligaciones. Ahí tenemos como las excepciones. Es más, inclusive dicen que el reglamento pues llega a ser hasta más justo que la propia ley, o sea, que el propio código fiscal. Que aparte viene más desmenuzado, que tiene bolitas de palos. Exactamente. Algo que el código fiscal, por ejemplo, no. Por eso mucha gente pues trabaja más apegándose a la cuestión de los reglamentos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Cualquiera, bueno, está bien. Ahora, la última que tenemos, no la última, la siguiente fuente que tenemos dentro de la materia fiscal es la parte de las circulares, ¿sí? Digamos que la circular deriva del reglamento, ¿sí? Así vamos como en ese proceso. Claramente las circulares también son de carácter administrativo, solamente que el reglamento solo lo puede expedir nuestro poder ejecutivo, o sea, el poder del presidente, porque es a nivel federal. Y en el caso de la circular, no. La circular, por ejemplo, lo pueden hacer dentro de su competencia cualquier tipo de funcionario, que sea un funcionario superior dentro de la administración pública, ¿sí? ¿Quién podría ser un ejemplo para poder hacer una circular en materia fiscal? El secretario de Finanzas. Puede ser El secretario de Hacienda. el secretario de Hacienda. Acuérdense que las circulares no las emite, digamos que el órgano, las emiten sus funcionarios. Solamente pueden ser los funcionarios superiores. Ya sabemos que de la administración pública, pues obviamente tenemos a las secretarías. Por tanto, ¿quiénes son los titulares o quiénes son los máximos cargos? Los secretarios. Decía, ¿no? Pues, claro, el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas, el secretario de Economía, no sé, ¿no? Que tengan que ver obviamente con la materia. Esa es la diferencia. Dijo que era cualquier funcionario superior De la administración pública. Ahora, en las circulares, ¿qué vamos a encontrar? En la parte de las circulares vamos a encontrar todas las disposiciones de carácter administrativo, pero que en la mayoría de ocasiones tiene que ver con una cuestión interna de la dependencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues ya se vuelve como un medio de comunicación interno, ¿no? Si hay alguna modificación, no sé, en la estructura de la Secretaría de Hacienda, se los hago conocer a todos por circular. o cuando no van a ir a trabajar. Puede ser desde ese control más interno. Inclusive ahí cabe mencionar también que las circulares a veces no solamente son del titular a los demás, ¿no? Muchas de las ocasiones también pueden ser mandadas o dirigidas a los particulares. O sea, a mí me puede llegar como particular una circular. Ese sería como el medio de comunicación, si es que lo queremos ver así. Y ahí vamos a encontrar dónde o la forma de cómo interpretar una ley de la persona que claramente está emitiendo, o se me mandan acuerdos, se me dicen decisiones, o se me manda un procedimiento. Eso es lo que dice la circular. No sé, por ejemplo, una remoción, ¿no? No sé, pues ya te vamos a cambiar de departamento, estás aquí en Puebla, te vas a ir a Chihuahua. Ah, caray. Bueno, por circular te vas a enterar. ¿Y quién te lo va a mandar? Pues obviamente el superior jerárquico. En todo caso, pues, puede llegar a ser tu secretario. ¿Vale? Bueno. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No?
eficientes, a ver, déjame ver. Sí, no te preocupes, Sam. ¿Qué tan eficientes logran ser, digamos, que la parte de nuestras circulares como fuente del derecho fiscal? Porque eso también sería una pregunta que tendríamos que hacernos. Nos dice Fraga, inclusive, que es un fiscalista muy eminente, nos dice que las circulares, pues hasta cierto punto, si bien es cierto, se consideran fuentes, pero si nos ponemos a pensar y si nos metemos a analizar, pues la realidad es que no, la realidad es que no, podríamos decir que es una fuente, pero una fuente especial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas sus disposiciones son muy parecidas, por ejemplo, a las del reglamento. Entonces decimos, bueno, como que entonces, como para qué lo quiere. La única distinción, pues obviamente, es que en la circular, si se dieron cuenta, no encontramos nada de orden jurídico, Es más administrativa. es más administrativo. Entonces decimos, ¿cómo nos quedamos nosotros? Pues no contiene normas de carácter jurídico, solamente son hasta cierto punto explicaciones que se le brindan a los funcionarios para que la maquinaria siga trabajando, ¿no? Para que siga funcionando de manera adecuada. Esto en puntos técnicos y en puntos prácticos. ¿Para qué? Pues para que la parte administrativa haga su trabajo, ¿sí? Si ellos tienen una buena organización y una buena estructura, va a funcionar. Si ellos empiezan con problemas internos que se ha visto, ¿qué es lo que sucede? Pues empezamos a afectar todo, ¿sí? Empezamos a afectar otros lugares, otras secretarías, a los contribuyentes y a todo el mundo más. Entonces, por eso tratan de ellos tener hasta su propio control interno. Bueno. Ah, ya. Perdóname, Sam, es que pensé que eras tú la que había escrito y es Cristian. Y como, ¿por qué nos avisa que va a ir a comer? A nosotros, ¿qué nos importa? Dijo, ¿no? No nos va a dar de comer, por eso nos avisa. De verdad, como que... Ay, muchacho, no les digo, ¿qué pasa con esa responsabilidad? Qué horror. Y van para contadores, Dios nos ampare. Bueno, jurisprudencia, sí. En el caso de la jurisprudencia sí es una fuente muy importante. La jurisprudencia cabe mencionar que sí, en todas las materias, específicamente en la materia fiscal. Habíamos comentado, creo que hace una clase o hace 2 clases, que la jurisprudencia eran los criterios de interpretación de la Corte, ¿sí? Que solamente los colegiados o solamente la Suprema Corte son los que pueden hacer jurisprudencia. Hay formas de poderla hacer, nosotros no nos vamos a meter tanto en esa parte. En México, por ejemplo, inclusive se ha dicho que muchas de las reformas que tenemos actualmente en la norma fiscal son gracias a la jurisprudencia. Porque no es lo mismo yo estar como senador o como diputado en mis curules, cuando probablemente de derecho fiscal no sé absolutamente nada, de economía, de contabilidad, y gestionar normas a los jueces que sí tienen que resolver los conflictos que pasan en la vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues como ellos resuelven, a veces resuelven mal, suben con otra instancia y esa instancia resuelve y saca jurisprudencia. Entonces, esto se toma pues para modificar normas o para crear otras nuevas normas. Bueno, aquí inclusive cuando se hace jurisprudencia es cuando se pueden detectar ya sea errores, porque digo, no todas las leyes son perfectas, por supuesto que se pueden ver errores, o inclusive se pueden ver lagunas, que es por eso cuando utilizamos de manera supletoria la jurisprudencia. Entonces, pues resulta que la corte o resulta que los colegiados empiezan a ver, un ejemplo, resulta que llega, no sé, vamos a pensar que Mitch. Llega Mitch y resulta que llega conmigo a un juzgado de primera instancia con un problema fiscal. Yo le doy una resolución, pero resulta que Mitch dice, yo no estoy de acuerdo, o sea, es juez, pero está mal. Bueno, entonces agarra a Mitch y muy inteligentemente dice, pues con el juez no estoy de acuerdo, pues pongo un medio de impugnación y me voy al siguiente nivel, ¿sí? Entonces ya me voy con los magistrados. Y resulta que el magistrado ahora sí le da el lugar a Michelle, ¿va? Y resulta que después viene Yadir con la misma problemática. Y pasa exactamente lo mismo. Y ese otro magistrado resuelve en el mismo sentido. Y así pasa con todos ustedes. Pues obviamente, ¿qué quiere decir? Que entonces los de primera instancia están mal y las leyes están mal, algo está pasando, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de eso nosotros podemos generar nuevas resoluciones, y eso es muy importante. Ya de ahí, pues obviamente nuestros diputados o nuestros senadores ven esos focos de decir, ah, caray, como que acá hay una falla, o la falla es el juzgador o la falla es la norma, pero no puedo decir que tengo 4 juzgadores que están haciendo la misma tontería, entonces probablemente la que esté mal sea la ley, vamos a revisarla. Y es así como se va trabajando. Por eso nos dice que, bueno, en muchos de los casos la jurisprudencia sirve para modificar la propia norma. La jurisprudencia por sí solita, esta no me va a derogar ni me va a modificar la norma. No. Sí, acuérdense que ese poder solamente lo tiene el legislativo. Eso no se les vaya a olvidar. Eh, por eso se dice que la jurisprudencia podríamos decir que más allá de una fuente formal, pues es una fuente real en cuestión de la materia fiscal. Y nosotros nos vamos a quedar con esa idea. El estudio de sentencias, porque es lo que hacen los magistrados, estudian las sentencias que ya están, que ya nos emitieron en primera instancia, ahí nos va explicando, ¿no? Inclusive las resoluciones, no sé, derecho, por ejemplo, tú ya dirás los de haber visto, que en el caso, por ejemplo, de las resoluciones que salen para magistrados, te explican, te dicen, a ver, te estoy dando, ya sea la razón o no la razón, pero te explican el por qué. Te dan toda la fundamentación para que tú sepas qué es lo que pasó. Nos explican inclusive las reformas, ¿no? Nos hacen toda la alusión, nos dicen qué es lo que inclusive debería de cambiarse y lo que no. Y por eso pues se vuelve tan importante. ¿Ha sido y aportado mucho en la materia tributaria? Por supuesto que sí, e inclusive pues ha gestionado que se modifique la ley. En el caso, por ejemplo, de el autor de La Garza, nos dice que la jurisprudencia efectivamente no es una fuente de derecho objetivo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que yo no voy a votar lo que diga la ley y me voy a ir por la jurisprudencia. No. Pero si yo no encuentro las respuestas en la ley, sí puedo acompañar con jurisprudencias para reforzar mi asunto, para reforzar que tengo razón. Eso sí es muy cierto y sí se puede. Se puede en todos los tribunales, no hay absolutamente ningún problema. El principio de la reactividad es como. Ah, claro, el de amparo. El de amparo. Se aplica en todas las áreas para llegar hasta allá. Si no agotas ese principio, no puedes. Salvo. No siempre se agota el principio de definitividad. Caso de materia penal, por ejemplo. Bueno, sí. Eso sería una excepción. Excepción. Lo que decíamos, siempre va a haber excepción. Pero bueno, ahí tenemos el principio de definitividad, es uno. Ahora, la última que tenemos es la doctrina. La doctrina ya había comentado con ustedes que es la información que nos brindan las personas especialistas en derecho fiscal, que nos van a ayudar a enseñarnos, a explicarnos, a, no sé, precisar todos los conceptos de derecho fiscal. La doctrina no es otra cosa que la información que ustedes cuentan en sus fuentes bibliográficas, en los libros, por ejemplo, ¿no? Esa es la doctrina. ¿La doctrina es una fuente formal de derecho? No, porque no tiene leyes, solamente tiene explicaciones. Cuando yo les dejé a ustedes que investigaran la definición, creo que fue la definición, ¿no? De derecho fiscal. No, pues el autor, Pedro Pérez, dice, bueno, eso es información que brinda Pedro Pérez, esta información es doctrina. ¿Por qué? Porque es información de conocimientos especializados de un autor en especial o de un jurisconsulto en especial que sabe del tema. ¿Sí? Vale. Entonces, básicamente la doctrina nos sirve para aprender, nos sirve para enseñar hasta cierto punto. Nada más. No tiene una aplicación jurídica, no la tiene. Eso también es importante que lo sepamos. Ahora, aparte cabe mencionar, digo, híjole, todavía se llega a decir que inclusive la literatura en la materia todavía es pobre. Todavía no tenemos, ¿por qué? No porque no haya autores buenos en materia fiscal, pero resulta que la mayoría se modifica y se trabaja en el día a día. Lo platicábamos la clase anterior con su compañero, ¿no? Que hablaba acerca o que hablaban acerca de las misceláneas fiscales. Un autor no nos va a hablar de las misceláneas fiscales. Pues no, porque eso es una cuestión legal que sale y se modifica y se modifica. Por eso nos dice que la literatura en la materia todavía es muy pobre. Entonces, la doctrina como fuente de derecho fiscal, pues la realidad es que es muy poca. ¿Nos sirve para aprender? Sí, pero hasta ahí. No nos sirve para tener una aplicación legal. ¿Sale? Bueno, esto es importante. Y la costumbre, creo que de la costumbre ya lo habíamos dicho. En el caso de la costumbre, y ya lo habían comentado, ¿qué es una costumbre?
Es cuando nosotros generamos una actividad y esa actividad la empiezan a hacer todos y la hacen tan habitualmente hasta el momento que se vuelve obligatorio, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos decir, ¿no? Bueno, si es que lo llegáramos a contemplar, dijéramos que tenemos una costumbre en materia fiscal, tendrían que concurrir dos cosas. Primero, que tuviéramos un elemento objetivo, ¿no? O sea, que la práctica se estuviera dando de manera habitual. Y el segundo, que hubiera un elemento subjetivo, que consideráramos esa práctica que todos hacemos como obligatoria. ¿Sí? Por ejemplo, en un momento utópico sería que los vendedores ambulantes se pagaran sus impuestos, ¿no? Exactamente. Entonces se va a volver costumbre, entonces van a ser ambulantes, pero van a pagar impuestos. Entonces sería como una consecuencia a largo plazo. Claro. Ahora, en un suponer que la ley, así como estamos, que no los obligue, o sea, que ninguna ley me diga que los comerciantes ambulantes tienen que pagar, nada. Nadie me dice nada. Entonces yo como comerciante ambulante, yo digo, va, ok, yo voy a pagar. ¿Sabes que ella dirá, paga también, ¿no? Bueno, vamos. Y que lo empecemos a hacer año tras año, tras año, tras año, y no nada más 2, sino 5, 10, 15 y todos. Eso se volvería una costumbre, porque la ley no me lo está mandatando. Yo lo estoy haciendo por dos cosas, porque estoy reiterando la conducta y algo bien importante, porque dentro de mi persona yo tengo la convicción de hacerlo. Decimos, si nadie me obliga, ¿qué lo voy a hacer? Ah, pero tengo la convicción, es una costumbre. ¿Sí? Lo platicamos inclusive en la clase pasada, decíamos en la cuestión de las dotes. No hay una ley que diga que si tú le vas a proponer matrimonio a una mujer, le tienes que llevar vacas y chivos y gallinas. No hay una ley que lo diga. Pero ellos lo han hecho tanto tiempo y con tanta convicción que si no lo hacen, sentirían que están violentando, claro. Entonces repiten la conducta, pero también están convencidos de hacerlo. Vamos. En el caso, por ejemplo, de la costumbre en la materia fiscal, evidentemente o afortunada o desafortunadamente, no tenemos costumbre en materia fiscal. ¿Por qué no? Pues porque imagínense, ¿quién va a tener la convicción de pagar? De querer pagarle impuestos. Claro que no. ¿O quién va a tener la convicción de estar declarando? Pues la realidad es que nadie. Entonces, esto que se hizo con lo de esto de la situación fiscal, ¿no? Te piden la situación fiscal. Ah, la constancia. La constancia, y tú dices, bueno, ¿para qué la quiero, no? Claro, de hecho empezó a pasar toda la actualización, empezó a pasar toda la actualización porque hasta los bancos te la pedían, los trabajos la empezaron a pedir, todos empezaron a hacer una modificación de solicitud de actualización de información fiscal, entre ellas, pues sí, la parte de la constancia. Y no sé si se llegaron a percatar, digo, si por esos tiempos se las pidieron y fueron o cualquier cosa, se dieron cuenta cómo estaba a reventar el SAT que está aquí en el centro. A reventar, y no fue la única, las demás estaban en la misma, tratando de sacar ese documento. ¿No? Entonces veo ese chin, ¿no? Digo, hablando de costumbres, costumbre de buen mexicano de dejar todo al final, ¿no? Porque se supone que contar con una constancia debería de ser algo habitual, ¿no? Bueno, es que para ti no había una constancia como tal de modo de constancia de situación fiscal, era el RFC que ya te decía cómo estabas. Pero el documento sí estaba. Ah, o sea, sí, pero no se llamaba constancia. Sí, ¿no? Sí se llama contabilidad, ¿debes de contar? ¿De qué? Con tu compañero. No, ellos ya se fue a comer, pues no, imagino, alguien así. Chihuahua, hasta nomás nos necesita. Yo recuerdo que sí, por lo menos de años para acá yo recuerdo que sí era constancia. El detalle es que no era obligatorio. Entonces, como no era obligatorio, pues ahí andaba rondando en toda la página del buzón, de tu buzón tributario. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que para la pensión de mi hija me pidieron darme de arte en Hacienda. Entonces, me decía, bueno, pero bueno, ya fui. Y entonces, en el RFC que yo tengo, más puedo estar sin pagar impuestos. Porque en la constancia, la constancia, en el RFC para darme de alta, sí, efectivamente, hasta abajo estoy dando de alta como ama de casa. Y entonces, pero entonces ya la situación fiscal es ama de casa, pero venía dentro del RFC. Era el RFC que te expedían con la situación fiscal. Ahora es la situación fiscal y te anexan. Es el mismo documento, es lo que se llama. Claro, digo, aparte porque sí te genera toda la parte de tu constancia en situación fiscal, pues te indica eso, saber cuál es tu estatus de contribución, cuál es tu régimen, digo, más allá que del puro conocimiento del RFC, que era lo que generalmente teníamos.
Ahorita pues no, ahorita ya con eso ya te puedes dar cuenta del estatus completo de la persona. Es más, sucedió, muchas personas no sabían ni siquiera en qué régimen estaba. Había muchas personas ya de 20 y tantos años que no estaban dados de alta, que tenían esa situación. Entonces, todo eso gestionó, pues obviamente que hubiese un mayor control, porque decían, bueno, a ver, si yo soy estudiante, y lo platicaban, ajá, y si yo soy estudiante y yo no percibo y yo no gano, yo no nada, a mí me mandan dinero mis papás porque soy foráneo, chin, pues, ¿cómo te explico? ¿No? Por eso es la situación de lo que quieren tener controlado, de ver cuál es tu estatus, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Sí, se armó una situación porque muchos inclusive se dieron cuenta que sus datos no estaban bien, ¿no? Muchos no habían modificado datos, porque el conflicto no era sacar el documento si tenías todo en orden. El conflicto era, pues, obviamente, la cantidad de personas y que muchos tenían errores o muchos no contaban con sus documentos solicitados para que les generaran la constancia de situación fiscal. Ahora, cabe mencionar que nos dieron un tiempo prudente. Y sin en cambio, no, pues ¿para qué, verdad? Pues mejor al final. Y lo sacamos. Si alguien nos hubiera dicho, a ver, miren, la constancia de situación fiscal va a ser útil y va a ser servil y miren, y la. Pero si quieren, sáquenla, si no, no hay problema. ¿Creen que lo hubieran sacado? No, Hablando de costumbres. si el CUR no lo saca, hasta que va a Ahorita, por ejemplo, actualizaciones de acta de nacimiento. Claro, entonces, a ver, joven, su acta de nacimiento. ¿Y la actualización? Es la del, no sé, la del 99. ¿Cómo? Sí, ya sabemos que tenemos que actualizar. Pero pues aquí se me hace una reverenda tontería de actualizar el CUR y el acta de nacimiento. O sea, cuando tienes un error en el acta, lo entiendo. Porque a veces haces tu corrección de acta, vas a poner todo un día ahí en el... Ay, es cuando es administrativo. Ajá, y cuando te avientas al juicio y vas a soltar tus papeles y resulta que a los 6 meses que te dice el abogado, saca en 6 meses tu acta, te das cuenta que el error sigue ahí y tienes que volver a llevar tus copias certificadas y volver a hacer el trámite. Lo entiendo en esos casos. Claro. Pero las personas que tenemos una vida normal, que tu acta de nacimiento está bien, que el corte está bien, para... Lo tengo que actualizar, claro, sabes que cambie de nombre de ayer para hoy, pues no. Ajá, o de fecha de Claro. nacimiento, ¿no? Claro. Sí, ellos lo manejan como la parte de certeza. Por supuesto que viendo toda la mecánica fiscal. ¿Ustedes creen que realmente es por una certeza jurídica? No. Pues no, porque eso simboliza un pago de derechos. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, ahorita con la onda que dijeron del CURP, ¿no? Si tu hoja del CURP no viene cotejado con beneficios... Ah, es cierto, tengan cuidado ahí porque sí los están retachando en varios trámites. Entonces tienes que ir a aventar con la brujita, el ver por qué no está cotejado y hacer un trámite, pagar el error que ellos cometieron. Ah, y aparte. Sí. Ese es otro de los problemas. Administrativamente, recordemos que todos nosotros, bueno, no sé, digo, ustedes, por ejemplo, son muy jóvenes, ¿no? Pero en actas anteriores, cuando se registraban y que todos los registros están, por ejemplo, en municipios y demás, no, hombre, durante donde todo era manual, fue un problema, porque cuando se digitalizaron los datos, ahí estuvo el problema. Las eminencias que capturaron datos de actas manuales a digitales se equivocaron. Ellos son los que quitaron letras, los que cambiaron apellidos, los que sustituyeron nombres. Fueron errores de ellos, como bien comenta su compañero. ¿Cuál fue el problema? Esta digitalización no fue de meses, fue una de digitalización donde fue por generaciones e inclusive que se fueron cargando, porque inclusive había actas que ya no estaban. Había actas, por ejemplo, si ustedes le preguntan a personas ya grandes, tienen esos problemas con las actas, que algunos ya sus actas ni existen. Por la razón que ustedes quieran, ¿no? O, no están diciendo. Para que en el bendito y sacrosanto libro, Señor Dios. Y practican, ay, ¿dónde está? Y vaya cajete, a ver si está porque iba a registrar ahorita. Así, eso es lo que está sucediendo. Personas, les estoy hablando de que se les hacen buenos, de 50 para arriba, sí, son los que están teniendo ese problema. A mi abuela le pasó. Y estuvo un mes haciendo el trámite porque dijimos, es que no está solo. Hay que hacerlo de manera. Y ese es el problema. Porque entonces estamos enfrentándonos a dos panoramas. Primero, porque si tú estás en capital, te tienes que ir al municipio donde se encuentra el libro original.
Va, ya te avientas toda la situación. Ajá, y si el libro original pueden pasar dos cosas, o que ya no esté, porque los libros son ya muy viejos y nunca se les dieron ilegibles, y aparte, espérense. O en su defecto, cuando la tratan de localizar, los datos desde el libro están mal. Y entonces decimos, ¿quién tiene razón? O sea, el error ni siquiera fue de acá, el error vino desde los escribientes del libro. ¿De quién fue la negligencia? De las personas que nos registraron. Porque en ese momento, cuando a ti te anotaban, o sea, y aparte con manuscrita, y ya agarraban, era para fírmele, ajá, fírmele. Entonces, ¿qué hacían los papás? Ni siquiera se Bueno, aparte de que la mayoría también hay que reconocer que no sabían leer y escribir, también era un problema. Y también el problema de nuestra sociedad son las marcas, ¿no? MA, M, A, MA, punto, y son las que tienen. ¿Y por qué? Porque está acostumbrado a que todo el mundo le dice Mari, entonces es Mari, de Lourdes, bla, 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 bla. Claro. Pero es que ni siquiera se llama María, ¿no? Por costumbre, les decían María, entonces queda María, hay que hacer. Y ya por eso, pues ya eres otra persona. Pero es que fíjese que yo llevo 50 años con esto, pues con la pena, vaya y genere su trámite. Si no es un error administrativo, te tienes que ir a hacer todo el trámite legal, pues obviamente para hacer toda la localización completa. Es todo un conflicto, o sea, la realidad es que todo esto, y digo, para el Estado mejor, porque al final de cuentas, ¿quién va a tener que pagar esos errores? Nosotros. Y vaya para acá, y ahí vas y pagas tu dinerito ahí con la cuestión del libro. Ajá, no está mal, chingo. Ahí vas otra vez. Bueno, sáqueme una aquí en el registro, ya te las. No, pero es que esa es la que está mal. Ya pagué dos y las dos están mal. Y al final voy a tener que pagarle a un abogado para que me lleve el juicio, para que me haga la rectificación completa. Porque si no, ¿qué hago? Entonces, todos esos gastos son parte de la cuestión administrativa. Hablando de la parte de las costumbres, ya vimos por qué a veces las costumbres no están tan bien y es mejor que nos apeguemos a lo que dice la norma y con la pena, porque si nos dan la oportunidad de ver qué es lo que se le ocurre hacer al resto de la población, no, hombre, ya vimos cuál es el problema, por lo menos administrativo, ¿no? Ahora imagínense fiscal. ¿Ustedes creen que la autoridad nos va a dar el chance de andar haciendo costumbres de no pagar? Pues no. Entonces, por eso decimos que nuestra costumbre en materia fiscal, para nada, por lo menos para los mexicanos, no. Solamente tiene un valor en cuanto a interpretación, o sea, solamente en cuanto a interpretación práctica, pero no como derecho. Una costumbre no puede suplir lo que me diga la ley, lo que me diga la norma, lo que me diga el reglamento, no me lo puede suplir, por todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Así como que más vale. Bueno, bien protegido el Estado. En la cuestión de tratados internacionales, los tratados internacionales ya platicamos que eran acuerdos que se dan entre Estados miembros y se discuten varias cosas. Pueden ser acuerdos económicos, políticos, sociales, culturales, todo lo que se les ocurra. Puede haber tratados internacionales de todas las materias. Y ahora, había así por ahora. Bueno, sí, porque luego por el ya ni sabemos. Bueno, y entonces, precisamente todo eso constituye una fuente formal. Inclusive, si ustedes se someten a leer el artículo 133 constitucional, que a la letra nos dice que los tratados internacionales celebrados por el presidente, porque ya lo comentamos la ocasión pasada, y que son aprobados o ratificados por el Senado, tienen el carácter de ley suprema. ¿Sí? Bueno, ahora, decimos, entonces los tratados internacionales están arriba de la Constitución. No. Abajo de la Constitución me atrevería a decir que tampoco. Yo podría decir que están hasta en una situación de equiparación. Mientras no haya una contradicción con lo que diga la legislación mexicana, no pasa nada. Se respeta lo que dice el Tratado Internacional. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos aceptando. ¿Sí? O sea, si yo me someto a un convenio, es porque obviamente estoy de acuerdo. No podría someterme a un convenio y al rato decir, no, yo tengo que hacer caso. Entonces decimos, ¿cómo? ¿No? No se supone que es un acuerdo o es un convenio. Bueno, tenemos esa facilidad. En el caso para la cuestión de la materia fiscal, los tratados internacionales como fuente de derecho no tienen un peso específico, ya lo habíamos comentado. No puede llegar Canadá y decir, no, pues ahora el IVA si es va a ser del 20%. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque somos amigos y estamos dentro de un tratado internacional. No. Ellos no se pueden meter en la materia fiscal porque es una materia interna.
Y si ellos se meten, estarían violentando nuestra soberanía nacional. ¿Sí? Eso solamente lo puede decir México y los mexicanos. Solamente nosotros decidimos en materia fiscal. Voy a decir, ahora, nosotros. Nosotros no decidimos absolutamente nada en materia fiscal. Pues fíjense que sí. Desde el momento en que nosotros elegimos a nuestros representantes, les estamos cediendo ese poder para que decisiones que ellos tomen son a nombre de todos nosotros. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí tenemos la parte de tratado internacional. Ah, ok. En el caso de los principios generales del derecho, ¿sabemos qué son los principios generales del derecho? ¿Qué son los principios generales del derecho? Estoy viendo a ver si amplío o no amplío. ¿Y se acordarán? Creo que le decía hace rato a su compañera. Primero en tiempo, primero en derecho. Esos son un principio. Son axiomas, son postulados. Son como cosas que están ahí, que no sé cómo ¿Qué describir. están ahí? Son conceptos que están ahí básicos de sentido común. También. También, pues de hecho los principios generales del derecho sí surgen a través de los jurisconsultos, o sea, las personas que pues obviamente tenían en su momento la cuestión de la sabiduría y la inteligencia, pues para decidir cosas generales para todos, que aunque mi ley no me lo diga expresamente, se sobreentiende por lógica que así debe de ser. Esa es como digamos que como la parte importante. Los principios generales del derecho, si se dan cuenta, nos dice que son verdades jurídicas, ¿sí? E inclusive son verdades jurídicas que son notorias y que son indubitables y que son de carácter general. ¿A qué nos referimos con esas características? Bueno, estoy leyendo lo que escribió Ameyali. Ameyali, ok. Ok, son de origen, fundamento de las normas y participan en la idea de principalidad que les otorga primacía frente a los restantes fuentes del derecho. Claro, porque de hecho cabe mencionar que los principios generales pues, son de las fuentes antiguas también, ¿no? Que surgieron sin que necesariamente las tuviéramos concentradas en un código o en una ley, sino que pues todo el mundo las tenía como presentes. ¿Por qué nos dice que los principios generales del derecho son verdades notorias? Por lo que decía su compañera, ¿no? Por la cuestión de la lógica, ¿no? De lo evidente, ¿sí? Yo no puedo pretender en el caso del principio que decía ella de primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué quiere decir? Que el que primero concurre a exigir sus derechos, pues es el que se le va a dar preferencia. Yo no podría, por lógica elemental, decir, ah, no, pues mejor el que llegue después. A ver, tú llegaste primero, tú no, mejor él, porque llegó después. Pues no, no habría lógica, ¿no? Nos dice que también son verdades indubitables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden cuestionar. Al ser tan lógicos, no podemos contradecirlas. Y de carácter general, porque son para todos, ¿sí? O sea, son en general. Y el juez precisamente puede dar solución precisamente basándose en estos principios generales del derecho, dependiendo la materia, ¿no? Se supone que no tendríamos que llegar a los principios generales si todo lo tenemos concentrado en la norma. Si por alguna razón esto no llega a ser así, bueno, podemos tomar los principios generales del derecho, ¿sí? ¿Qué otro podemos encontrar? No sé. Cabe mencionar otra cosa. Los principios generales están en latín. Ajá. Todos están ahí porque todos son en origen latín. Obviamente pues, ya tenemos la traducción al español. ¿Cómo se llama el principio pro reo? Ajá, el de prorreo. O el de nula poena sine lege, por ejemplo. No hay pena sin ley, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues cierto. Pero ¿qué quiere decir eso? Que no te tiene por qué castigar si la ley no me dice que esto no lo tenía que hacer, o viceversa, que tenía que hacer determinada cosa. A eso se refiere. Esos son los principios generales. No son otra cosa. Digo, no los vamos a ver a detenimiento porque la realidad es que por lo menos para la materia fiscal pues no son relevantes. Como tal, en los principios generales operan como fuente, inclusive si ustedes lo ven en el artículo 14 constitucional, nos dice, por ejemplo, que en la materia civil
sí debemos interpretar primero la ley y si en la ley no está la respuesta, nos vamos a los principios generales del derecho. Hoy por hoy es muy difícil, hoy por hoy es muy complicado que no encontremos la respuesta en una ley o en una jurisprudencia. O sea, digo, la ley es que sí está muy compleja. Pero en un suponer que algo así llegara a pasar, bueno, pues acá los tenemos. Vemos que siempre en todo, pues podemos ver que siempre va a haber legalidad en estos principios generales del derecho. Un principio general del derecho jamás se va a apartar de la ley. Jamás. Yo no puedo ver un principio general del derecho que vaya en contra de la ley, ¿no? Porque si no, entonces ahí tendríamos que sería sumamente contradictorio. En el caso, por ejemplo, materia penal, en el caso de materia penal, pues bueno, ahí nos tendrá que decir cuál es el mecanismo de aplicación. Lo mismo, si no encontramos toda la respuesta en la ley, cosas que pues muy raramente pasan, o sea, ahí sí les podría decir que no. Aquí nos habla, pero esto digo, no es necesario que lo copien ni nada, es una tesis precisamente jurisprudencial donde nos habla acerca de la aplicación de los principios y nos dice exactamente lo mismo que venimos a comentar, que dependiendo la materia se van a tomar en cuenta, pero siempre privilegiando que seamos, o bueno, que estemos aplicando la ley. De otra manera, no se van a poder aplicar los principios generales, ¿sí? Para que no les demos tanta lectura. Bueno, ahora sí. Ahora vamos con la parte de su tarea. A ver. Su tarea radicaba precisamente en encontrar las diferencias entre diferentes ramas del derecho. Ramas que son parecidas o que tienen puntos en común. Y para eso ustedes tenían que elaborar un mapa. Un mapa, no un cuadro comparativo, ¿no? Porque es un cuadro comparativo. Entonces, ¿alguien gusta compartirnos su cuadro comparativo? Adelante, Yadira, nada más déjame busco acá. Adelante. Bueno, yo en mi cuadro comparativo puse el derecho financiero, el derecho fiscal, derecho tributario y derecho económico. En el derecho financiero le puse, bueno, la comparación del derecho fiscal. El derecho financiero se encarga de la obtención, el manejo y la aplicación de recursos. En el derecho fiscal se obtienen los recursos y el derecho fiscal los ocupa para bienes patrimoniales, crediticios y tributarios. El derecho tributario se obtiene de contribución, impuestos, aportaciones de seguro social, contribución y mejora de derechos. Y el derecho económico solo hace que, a diferencia de los otros tres, da como la idea de cómo invertir el dinero. Ok. Por ahí decía se incentiva el desarrollo, ¿qué será el desarrollo estatal, me imagino? Ajá, sí. Ok, perfecto, muy bien. Inclusive pusiste una nota, no solamente el cuadro comparativo. Es que yo no me iba a invertir. Exactamente. Porque al final de cuentas, si pudimos percatarnos, sí se parecen. O sea, hay áreas que sí tienen puntos de contacto. Y esos puntos de contacto a veces hacen que nos podamos confundir. Inclusive esa diferenciación, yo por eso al principio les expliqué mucho y muy a detalle, por ejemplo, la cuestión del financiero. Trabajando el derecho fiscal, pues digo, prácticamente el derecho tributario también vimos la diferencia. Solamente era, por ejemplo, ya de alguna manera poder diferenciar entre el económico y el administrativo, porque lo demás prácticamente ya lo habíamos platicado. Alguien, no sé si de los que están en Zoom, Ameyali, Cristian, Samantha, tengan algo distinto o algo complementario a lo que acaba de comentar su compañera o por acá ustedes. Abogada, yo puse, bueno, en mi cuadro comparativo, no sé si esté bien, puse los conceptos de las 5 ramas, bueno, de las 5 de derecho y el objeto de cada una. No sé si gusta usted checar mi tarea. A ver, ya está acá. Bueno, es que tengo que dejar para que se los vuelva a compartir. A ver, ahí está. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre uno y otro? Pues es que, bueno, yo puse, bueno, el objeto sería en el derecho administrativo la organización de los medios y la forma de actividad de la administración pública. En el financiero, las relaciones públicas que surgen respecto de las actividades financieras de los gobiernos federales, del gobierno federal, estatal y local. En el económico serían todos los asuntos económicos que sean susceptibles a la regulación de
de la dinámica funcional del derecho, y el fiscal sería el objeto del impuesto, es el hecho o las circunstancias que dan nacimiento a la obligación tributaria, y el derecho tributario sería, su objeto sería como tal el estudio de los ingresos tributarios, es decir, el de los impuestos. Ok, ahorita vamos a hacer la comparativa. ¿Alguien más? No, es que yo tengo algo similar, pero bueno, sí, creo que es similar a todos. Lo único que sí más diferente es el derecho administrativo, porque es el que regula los órganos que tienen vínculo con los contribuyentes. Ok. Pero entonces no regula lo que son los tributos, pero sí regula pues, lo que es el Los órganos. control, ¿no? Claro. Del vínculo con los contribuyentes. Ok, perfecto, entonces está bien. Ahí tenemos una diferencia, o por lo menos vamos a decir que también una puntualización. Obviamente aquí depende mucho también de lo preciso que seamos, ¿no? Digo, más allá de la cuestión del propio entendimiento, pero bueno, también la cuestión del orden de palabras y del orden de ideas, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene algo distinto a lo que acaban de mencionar sus tres compañeras? No me acuerdo, ¿qué dijiste del derecho económico? Que era el que se encargaba de dar las ideas Acá está. Ahí está. Así como otro. No, eso siempre. Ahí está. Se encarga del comportamiento económico de las personas físicas y morales y es incentiva el trabajo de libre comercio. Es el que da la idea como que vamos a estar en el derecho más. Eso solo da la idea. Sí, ¿Sí? sí. Ok, ahí estamos, ahí van parejitas, de hecho muy parecido también a lo que comentas antes. Lo único diferente que puse ahí en el derecho económico es que, por ejemplo, sí, totalmente dirigido a lo que dice la compañera, pero yo bueno, es que como soy de comercio, lo dirigí más, por ejemplo, a la inversión extranjera. Claro. Lo que es la inversión extranjera, lo que es tomar decisiones, por ejemplo, cómo colocar, qué empresas, cómo colocarlas en el extranjero, o decidir qué tipo de apoyos económicos se les ofrecen a las empresas, como por ejemplo el Banco Next, los financiamientos que les dan a las pymes. O sea, lo puse más dirigido a eso. Ok. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Sí, de hecho yo igual colocó el derecho económico, también puse inversión extranjera como una de las rutas del incentivo del desarrollo económico. Por supuesto, claro, la inversión extranjera es uno de los preámbulos más importantes para poder generar un desarrollo. Eso es muy cierto, muy bien. Bueno, vamos por partes. Ok, el primero que tenemos nosotros es la cuestión de nuestro derecho económico. Vamos a complementarlo, ya lo tienen claro, de hecho por lo menos sus tres compañeras ya lo tienen claro, comparten muchas ideas muy parecidas, algo que cambian las palabras. Por supuesto que el derecho económico va enfocado, o van a ser todas estas normas jurídicas, que va enfocado al dirigir, pero también a hacer actividad económica, ¿sí? En el caso de hacer actividad económica o regular estas relaciones económicas entre todas las organizaciones y entre todas las estructuras de nuestro país, ¿cómo lo hacen? Pues a través de diferentes mecanismos de regulación. Decían sus compañeras, obviamente impulsando la cuestión del desarrollo económico. ¿Cómo? A través no solamente de una inversión extranjera, decía su compañera Erika también, desarrollando también o promocionando pues, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque si yo las incentivo, si yo les doy apoyo, el hecho de yo darles apoyo, ¿eso que estoy haciendo? Estoy dirigiendo la actividad económica como Estado. ¿Por qué? Porque si yo consigo que esta empresa salga a flote, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a desarrollar una actividad económica, va a dar más fuentes de empleo, va a haber pagos, probablemente lo lleve hasta una situación de exportación. ¿Eso qué va a generar? ¿Un desarrollo económico en el país? Claro. Por eso el derecho económico son todas las reglas del juego para regular la actividad económica. La dirige y por supuesto que hace que esta actividad económica surja. ¿Sí? Va. Cuando nosotros le metemos derecho, es porque el derecho son el conjunto de normas, ¿sí? Que van a regular toda esta especie. Yo les digo que son las reglas del juego, sí, porque si nada más, pues vamos a hacer economía todos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Hay cada quien que va como le hace, pues la realidad es que no, porque entonces habría muchísimos problemas. Si habiendo normas, hay tantos problemas. Imagínense que cada quien pudiera hacer lo que se le diera la gana, no, pues imagínense. Ahora, tenemos el siguiente, también concuerdo con sus compañeras, con sus tres compañeras, bueno, específicamente de los dos que aperturamos.
En el caso del derecho administrativo, por supuesto que también es un conjunto de normas, pertenecen al derecho público, evidentemente, porque participan los órganos del Estado. ¿Y cuál es su objetivo? O digamos que cuál es la situación que persigue. Pues la organización y regular toda la organización, los medios y la actividad de la administración pública. ¿Qué relación van a tener todos estos órganos de la administración pública? Es más, ¿qué relación van a tener estos órganos con los particulares también? Eso es importante. Lo mismo. Resulta que vamos nosotros a ejercitar actividades económicas y tributarias, no, hombre, ajá. Pero ¿qué pasa si no tenemos organizado al personal? Si no saben qué van a hacer, qué les compete, qué deben, qué no deben, ¿qué es lo que sucedería? Pues no pasaría absolutamente nada, pasarían puras penas, porque la realidad es que si los sujetos que deben de aplicar la norma no la aplican bien, entonces, ¿qué haríamos? El derecho administrativo nos regula a todos los órganos de la administración pública para saber qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Y cómo se deben de comportar entre ellos y cómo se deben de comportar con todos nosotros. ¿Sí? ¿En nuestra calidad de qué? Pues no necesariamente nuestra calidad de contribuyentes, porque no solamente importa la cuestión fiscal, sino también la calidad de qué, pues de ciudadanos, porque nosotros como ciudadanos vamos a estar vinculados con la administración pública toda la vida, ¿sí? O sea, digo, la realidad es que por una u otra, no necesariamente en materia fiscal, pero sí en alguna otra materia, ¿sí? Entonces, eso hace nuestro derecho administrativo. En esta misma línea, entonces decimos que se regula la actividad de la administración pública. ¿Cómo que cómo se organiza? También la estructura. Todas las dependencias pertenecientes a la administración pública tienen un organigrama. ¿Qué es un organigrama? ¿Cómo está organizado? El orden jerárquico de la organización de la empresa o de la oficina. Claro, hay en todos los índoles, hay en todas las estructuras. Para la cuestión de la administración pública también es una estructura, también es un ordenamiento de quién va a ser el que va a ocupar el cargo, ¿sí? Que eso es lo primordial, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué cargo va a ocupar y qué es lo que va a hacer? ¿Sí? El derecho administrativo nos va a decir todo esto porque es parte de la organización de la administración pública. Como tal, pues el derecho administrativo nos dice que también va a regular no solamente la organización, sino que va a regular la relación entre los entes públicos y los entes privados. ¿Cuáles son los públicos? Las personas y los privados y las empresas. Bueno, por ejemplo, la persona física y la persona moral. Bueno, en el caso de los entes públicos, podríamos hablar de cómo se comportan entre secretarías. Lo platicamos ese día, ¿no? No sé qué relación va a tener la Secretaría de Economía con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Esta relación, porque deben de colaborar, deben de trabajar juntos, deben Bueno, ¿quién regula esto? El derecho administrativo. ¿Sí? Ese es uno. Pero también nos dice que va a haber una regulación de relación entre entes públicos con los particulares. Ahora sí, ¿cómo se comporta la dependencia, el organismo con nosotros como personas privadas? ¿Sí? Cuando hablamos de personas privadas, ahí sí, no importa que seamos físicas o morales, porque acuérdense que las personas morales también cuentan como personas privadas. ¿Sí? Como que los vi con cara de... No, es que estaba yo analizando lo que me decía de la regulación entre la dependencia y el particular, y por eso hay oficinas ¿cómo se llama? De auditoría, no sé cómo se llama. Sí, inclusive las de control interno. Cuando vas y te quejas del funcionario. Exactamente, claro. Sí, exactamente. Esta es una de las partes de derecho administrativo, donde no necesariamente yo tengo que ir, un ejemplo, yo tengo un problema con, ¿qué se les hace bueno? Con algún tipo de organismo, el que ustedes quieran, y yo tengo que irme directamente a Fiscalía a denunciarlo. No, ahí tienen sus propios organismos de control administrativo. ¿Por qué? Porque ellos les colocan faltas administrativas, ¿no? De que sabe que el funcionario no me atendió, ¿no? Me atendió de malas y me aventó el documento, ¿no? Bueno, pues es una parte administrativa. ¿Qué se encarga el derecho administrativo? De a ver, no, tú dentro de tus obligaciones tienes que tratar al usuario con
respeto, eficacia, eficiencia y todo lo demás, ¿no? Y si no, te harás merecedora tal sanción administrativa, ¿sí? Obvio, si ya hay delitos, o ya hay conductas más graves, bueno, eso ya será otra competencia, ya no del derecho administrativo, sino del derecho penal, pero bueno. Ok, en el caso del financiero, creo que en el financiero ya no tenemos ningún problema. Quiero yo creer que toda esa clase que prácticamente abordamos de derecho financiero y cuando vimos toda la estructura de nuestro derecho financiero, creo que nos ayudó a comprender de qué se encargaba o cuál era su trabajo. Sus dos compañeras inclusive coincidieron en hablar que esta rama tiene que ver con la parte no solamente de cómo se constituye, ¿no? Sino también de cómo se maneja la hacienda pública. Ya vimos todo el esquema del derecho financiero. Decíamos que el derecho financiero se encarga de regular la actividad financiera del Estado. Dicho en otras palabras, decíamos, bueno, ¿y qué es la actividad financiera? Pues decíamos que era esta parte de la obtención de ingresos, pero también de los egresos, exactamente, ¿sí? ¿Para qué? No solamente al derecho financiero le importa decir, a ver, yo ya sé que vamos a obtener dinero y vamos a ver cuánto vamos a gastar. No, acuérdense que lo que les importa también al derecho financiero es recoger esa parte, manejar esa parte, pagar esa parte con la finalidad de que se cubran las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que le importa. Si hay necesidades, ya comentamos, salud, educación, todo lo que el país necesite, eso le importa al derecho financiero. A ver, tenemos que obtener tanto, tenemos que gastar tanto y tenemos que satisfacer o cubrir tal necesidad. A eso es a lo que nos ayuda o a lo que sirve el derecho financiero. ¿Sí? Va. Y el derecho tributario, que también es otro que ya tocamos y que ustedes muy claramente ya me doy cuenta que sí ya pueden diferenciar, por lo menos los que participaron ahorita. En el caso del derecho tributario, decíamos que acá solamente se trabaja o solamente se tiene que ver con la parte de los tributos. ¿Cómo creamos los tributos? ¿Qué pasa con los tributos? Si se acaba algún tributo, si eliminamos algún tributo, de eso se encarga el derecho tributario. ¿Sí? Todo lo relativo a tributos. Cuando hablamos de tributos, nos referimos específicamente a las contribuciones, no solamente a los impuestos. ¿Sí? Bueno. Procedimientos tributarios, normas tributarias, administración tributaria, pues por evidentes razones, ¿no? Un derecho tributario sabe cuánto vamos a pagar, por qué lo vamos a pagar, dónde lo vamos a pagar, ¿sí? Es eso. ¿Qué es lo que va a pasar con esos tributos? ¿Quién sabe? Al derecho tributario no le importa, porque para eso está el financiero. Dice, a ver, yo nada más te digo cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué vaya a suceder? ¿Para dónde se vaya? ¿Cuánto se gaste? Eso no me importa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gran parte de diferenciación. Tenemos entonces derecho tributario, igual conjunto de normas para que, bueno, con los que se crean, desarrollan, modifican tributos. También inclusive el derecho tributario nos da todo el marco legal de procedimientos tributarios, entre ellos recaudación, inspección, revisión de impuestos y normas tributarias, ¿sí? ¿Por qué de inspección? Pues por supuesto, claramente sí se puede. Derecho tributario tiene la capacidad de inspeccionar qué es lo que está pasando con determinados tributos. Claro, ¿no? Inclusive, pues la cuestión de recaudación, pues el hecho de recaudación, saber, el derecho tributario no va y te los cobra, ¿no? Sino que el derecho tributario te dice qué es lo que va a suceder para que te cobren esos impuestos o esas contribuciones. ¿Mande? ¿Cómo recaudar? Exactamente, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás a este derecho, digamos que no le importa mucho. Bueno, hasta acá, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Ay, Dios. No. ¿No? Bueno, ya para cerrar ese tema, digamos, y seguir con lo que estábamos viendo anteriormente, que ya vamos a entrar a la parte del fisco, es importante no solamente diferenciar estas ramas del derecho muy relacionadas con nuestra materia, sino que aparte de todo también es importante, más allá de diferenciarlas, relacionarlas, ver en qué relación tienen con esta. Creo que es muy evidente, por lo menos en algunas.
En el caso del derecho administrativo, ¿qué hago yo? Bueno, vamos a pensar que cuando digo yo me estoy refiriendo al derecho fiscal. ¿Qué hace el derecho fiscal con el derecho administrativo? ¿O para qué le sirve? Pues claramente lo primero que sacamos pues, son las instituciones, ¿no? Los órganos, los funcionarios. Yo como derecho fiscal necesito saber quiénes son los que se van a encargar de ejercitar la norma, ¿sí? Secretarios, directores, unidades, organismos, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso este me sirve. Además de ello, ya sabemos, nuestro derecho fiscal, y lo vamos a comentar, yo creo que la siguiente clase, a ver si nos da tiempo ahorita. El derecho fiscal es autónomo, creo que nadie tiene duda de que el derecho fiscal es autónomo, no le pertenece a ninguna de estas ramas. No quiere decir que dependa hasta cierto punto de alguna, no, es autónomo. Sin en cambio, pues ya sabemos que pues, es importante tener colaboración con otro tipo de ramas del derecho, auxiliares, pues para hacer mejor su trabajo, para que sea más funcional, si es que lo queremos ver así. En el caso del derecho financiero, pues como el derecho financiero se encarga de estudiar la actividad financiera del Estado, que ya vimos, obtener, manejar, gastar dinero, y el fiscal, pues obviamente se dedica o está especializado en trabajar con cada uno de estos puntos, pues ¿qué es lo que sucede? Pues necesito la generalidad, pues para saber. Necesito saber de dónde se va a obtener ese dinero. ¿Sí? Por eso es innegable que un fiscalista sepa de financiero, sepa, lo comentaba hace rato su compañera, ¿no? Cuando hablaba de la banca de desarrollo, ¿no? Pues claro, pues necesita saberlo porque de ahí se va a obtener dinero. Yo necesito saber las fuentes y las fuentes me las va a brindar el derecho financiero. ¿Me sirve? Claro que me sirve. Por eso lo tomo y bueno, tomo esas partes. El derecho fiscal desarrolla el estudio detallado, pues obviamente todas las instituciones, los principios y todo lo que tiene que ver con los ingresos del Estado, pues por supuesto, ¿no? Tiene esta facilidad de poderlos captar. Sin problema, pues no, porque acuérdense que nuestra autoridad fiscal especializada pues es el SAT. Y el SAT depende, pues obviamente, de la cabeza del sistema financiero. Entonces, son parte inseparable, básicamente. Es más, yo me atrevería a decir que el derecho fiscal está muy de la mano con el financiero, con el tributario, por ejemplo. Ya con el económico y con el administrativo, bueno, solamente como una funcionalidad, pero por lo menos con las otras tres sí es innegable que se tengan que conocer las tres ramas. ¿Sí? Bueno, inclusive trabajan con legislaciones muy parecidas. Ahora sí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Seguros? ¿Puedes disparar el examen? Claro, pero por supuesto. ¿Quién sabe cuándo? Déjenme ver cómo vamos en tiempos, porque luego... Espérenme tantito, déjenme ver. Por acá tengo su calendario. No, todavía nos falta. Pues la agonía es más larga. Ah, bueno. Ah, sí. Sí, todavía estamos a 2 semanas del examen. O sea, prácticamente estamos a la mitad. Eso es bueno porque todavía falta tiempo. Eso es malo porque pues ya estamos viendo mucho. Imagínense, todavía nos faltan 2 semanas. O sea, vamos, 2 semanas. Eso es lo grave. Qué triste, ¿no? Sí, viéndolo bien, sí, ya vimos varias cosas. Sí, pero bueno, eso es otro tema. A ver, déjenme ver, porque viene semana... Ah, caray. ¿Hicieron semana número 3? No, ¿verdad? No. Ah, que miren, semana número 3, que se supone que es esta. Sí, ahorita es semana 3, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Justamente hoy tendríamos que estar acabando con fuentes. Si se dieron cuenta, pues ya terminamos. Estamos a la par de nuestros temas. Inclusive vamos a empezar a avanzar con el tema que ya nos correspondería para el siguiente lunes. Entonces ahí viene 4. Ay, ya. Entonces ya vamos a entrar directo a contribuciones. Déjenme ver. Sí, yo creo que sí va a tener que ser características de contribuciones o efectos. Sí, les voy a abrir esta. Van a buscar, por favor, la clasificación de contribuciones. Yo se las destapo, si se dan cuenta está acá, nada más que lo tenía oculto para ustedes.
Pensé que íbamos a avanzar más lento. Entonces, no. Clasificación de contribuciones. Búsquenlo en la fuente que gusten, no hay ningún problema. Inclusive ahí tienen material de apoyo de contribuciones, pero si ustedes quieren buscar en alguna otra fuente, en alguna otra cosa, lo pueden buscar. Es investigación, o sea, digamos que es en prosa. Ustedes van a escribir lo que encuentren, ¿sí? Bueno, ya lo cargo. Esta sí, su fecha de entrega pues quedaría para el día lunes 25, ¿sí? Yo les hago pues se los destapo y les hago la modificación de fecha. Entonces la del Fuentes del Derecho, ¿no? No, la de fuentes de derecho ya no la hago. No, la de fuentes del derecho ya no. Es más, ¿saben qué? Pues es que ya lo vimos, ya sería como muy ocioso que se los volviera a pedir. Es más, denme un segundo y de una vez se las voy a poder ocultar, si no luego, ay, no, ya hay quejas. Ok, déjenme ver esta qué fecha tiene, porque creo que esta es la que tenía que ver, pues de octubre. No, sí, todavía falta. Ok, entonces de tarea quedaría nuestra semana número 4. Yo les aperturo el espacio, pero nada más acuérdense que es investigación de contribuciones, bueno, de clasificación de contribuciones. Fecha de entrega ya la tienen, es investigación, o sea, lo pueden hacer a prosa si ustedes quieren, no hay ningún problema. Bueno, déjenme cerrar las tareas de sus compañeros. Nos faltan 10 minutos, entonces vamos a avanzar un poquito con nuestro siguiente tema hasta donde nos quedemos, porque ya vimos que vamos adelantados. Muy bien. Eso es bueno. Porque si no, luego nos ganan los tiempos. Ahí está. El siguiente tema que nosotros vemos es un tema que se denomina el fisco, ¿sí? En el caso del fisco, ¿por qué se maneja de esa manera? Primero tenemos que comprender el origen etimológico, o más bien el origen histórico, de dónde comenzamos a hablar del fisco. Hoy por hoy, ya nuestro vocablo ya es distinto, ¿no? Pero si ustedes escuchan a personas de más edad, van a escuchar como les dicen, ¿no? Ay, sí, es que voy a ir al fisco. Es parte, porque generalmente y originalmente así se le denominaba. Claro, y después ya no, pues el SAT, ¿no? Digo, sí, claro, ¿no? O sea, digo, de modificación nada. En este caso, cuando nosotros hablamos de fisco, poniendo un poquito la cuestión del concepto, fisco tiene un origen etimológico latino o latín. Como se pueden dar cuenta, viene del vocablo latino fiscus y según lo que nos dice el propio diccionario traductor, fiscus significaba caja de caudales, ¿sí? O sea, todo lo que se recaudaba y estaba. Cesta del junco, que también tenía que ver con el caudal, o dinero. Eso era el fisco, una caja donde se guardaba lo que se recolectaba. Eso era el fisco, ¿sí? Ahora entendemos el por qué, pues sí, creo que el nombre era muy adecuado, ¿no? Solamente que ya no fue algo tan bonito y ya no fue algo tan simbólico, ¿no? Porque no es una caja donde vamos y metemos nuestra contribución, pues no, ya tenemos otra funcionalidad. Pero bueno, el origen básico es ese vocablo latín y ese significado. Están copiando. ¿Listo? En el caso de los datos, haciendo un poquito de, pues vamos a decir que de historia. Historia sencilla, historia digerible. En el caso de cuando se hablaba del fiscus, que hablábamos de esta caja, que hablábamos de este cesto, era donde se depositaba precisamente el dinero de los tributos. Recordemos, anteriormente no todos pagaban estos tributos, solamente los pagaban los conquistados, los esclavos, vaya, ¿no? O sea, como que los que tenían esta situación, ¿y a quién se los pagaba? Pues se los pagaban al soberano, ¿no? Al rey, al monarca, como le quieran poner, pues era el punto original. ¿Y qué era lo que hacían? Este dinero que se depositaba en esa caja, pues no se quedaba ahí ya, ¿no? Claramente había un sujeto, había un funcionario
que era el que se encargaba de alguna manera de saber, ¿no? O de ver cuánto había, cuánto se entregaba, cuánto se recolectaba. Y precisamente ese sujeto en algún momento le pusieron, como ese era el origen etimológico, le pusieron como el apodo, ¿no? Del fisco. Entonces ya el fisco ya no era la cesta, ya no era la caja, sino era el sujeto que se encargaba de recolectar y administrar lo que estaba en esta caja, ¿sí? Ya de ahí, bueno, vamos viendo como que la parte de ir avanzando. El funcionario, bueno, pues era en el que se encargaba de cobrarlas e inclusive las custodiaba, o sea, guardaba la parte de las contribuciones. Y ya de ahí, pues bueno, estos fondos, ya sea que se encontraran en bolsa, en canasta, en caja, en todo lo que se les pueda ocurrir, ahí se guardaban y bueno, ya en ese momento se le entregaban a otro funcionario, pues para que ya se gastaran, ¿no? Para que ya se sirvieran para... Y ahí precisamente surge ya una dependencia porque se empezaron a dar cuenta que con el crecimiento de la población y con toda esta dinámica, pues ya no solamente bastaba ni un sujeto, ni bastaba una cesta, una caja, una bolsa, sino que necesitaban algo más amplio. Y eso es lo que le da precisamente el origen a una dependencia del gobierno, bueno, más bien a una dependencia del Estado, que precisamente se encargara de todo este control. Y a esa institución o a esa dependencia se le queda el nombre de fisco, que es como nosotros pues ya lo fuimos utilizando más adelante, ¿no? Voy a ir a pagar al fisco, ¿no? Voy a ir al fisco. Ya no era ni la cesta ni el funcionario, ya era la institución de gobierno en la cual pues pagabas tus impuestos. En todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo, hay pues digamos que un órgano que se encarga de esta dinámica. ¿Por qué en todos los lugares? Porque en todos los lugares la sociedad necesita servicios y esos no los va a pagar nadie más que el propio ciudadano. Entonces el gobierno agarra, recolecta, administra, gestiona y paga esos servicios. ¿Sí? Entonces en todos los lados con diferentes nombres, funciones y demás. Bueno, en el caso de nuestro país tenemos, digamos que los tres niveles de gobierno. ¿Sí? Tenemos un fisco a nivel municipal, estatal y obviamente federal. ¿Sí? Bueno, esto le corresponde o este trabajo le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él es el organismo encargado de tener esta función fiscal. ¿Qué pasa con las entidades federativas? ¿Qué pasa con los estados? ¿Quién es el encargado en los estados de ejercer este papel de función fiscal? ¿O en los municipios? La tesorería. Exactamente, la tesorería perteneciente a los ayuntamientos. Ellos son los encargados de tener esta función fiscal, de ser el fisco hasta cierto punto en cuestión de recolección. No quiere decir que ellos agarren y bueno, o sea, gaste el municipio el dinero, no, salvo ciertas contribuciones. Más adelante vamos a ver que no todas las contribuciones son a nivel federal. Hay, por ejemplo, impuestos que se pagan solamente por estados, no lo pagan todos los estados. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ojalá no se pagara, no sé, un Bueno, por ejemplo, la tendencia que no, pues que no se llama tendencia. control vehicular. Pero es lo mismo, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y que no en todos los estados se ocupa de la misma manera. ¿Es un impuesto? Claro que es un impuesto, ¿no? Generalmente cuando pensamos, para empezar, cuando pensamos en contribuciones, lo primero que nos viene a la cabeza son impuestos. Y pensamos que son iguales. Y no es cierto. Y cuando pensamos en impuestos, solamente se nos ocurre IVA, ISR, IEPS y ya, ¿no? Cuando tenemos más, ¿sí? Sí, por eso, si no imagínense de dónde sacaría tanto dinero el Estado para subsanar, así lo dejamos. No, sería muy difícil, es de toda esta bola de impuestos. Bueno, entonces, pues ya a partir de ahí decimos materia federal, pues digo, función fiscal, Secretaría de Hacienda, en la cuestión de municipios y demás, pues tenemos a las tesorerías. Nuestra Carta Magna, en este caso la Constitución y también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos habla muy claramente, de hecho yo ya se las mostré cuando se los enseñé como cabeza del sistema financiero. Ya vimos que hay una ley especial, inclusive la de la administración pública, donde nos dice cuáles son todas las atribuciones, todo el trabajo y todo lo que le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
que eran creo que 32 fracciones que les mencioné. No las vimos todas, ¿no? Medio fuimos comentando una que otra. Pues precisamente ahí pues nos dice dentro de una de ellas que uno de sus trabajos pues es la cuestión de la recaudación fiscal. ¿Cómo? A través del SAT. ¿Sí? Bueno. En el caso de entidades federativas, municipios y cualquier otras, bueno, para eso tenemos también a la Constitución, que nos dice cuál es el trabajo de estados y municipios, y algunas otras leyes administrativas que les explican cómo desempeñar su trabajo fiscal a estados y municipios. ¿Sí? Bueno, ahí no vamos a ingresar tanto. ¿Sí? La cuestión del concepto del fisco. Ya vimos que tenemos toda una dinámica o que tenemos toda una cuestión histórica para poder ver lo que es el fisco. Como funcionario, como lugar, como institución, como todo lo que ustedes quieran. Hoy por hoy para nosotros, digo que ya no le llamamos de esa manera, pero sigue conservando ese origen. Podemos decir entonces que el fisco pues es el que se encarga de la integración de toda la hacienda pública, ¿no? Y la hacienda pública, pues es toda la cuestión pues, de la parte del ingreso. No solamente eso, sino que también el fisco administra ese dinero y aparte de todo, dispone de los bienes. ¿Cómo? Pues dicen que se va a gastar, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de un presupuesto de egresos, ya lo habíamos comentado anteriormente. Este órgano tiene muchísimas facultades, o sea, la realidad es que podríamos decir que tiene facultades de todo tipo, pero bueno, para ello podemos decir que se entiende como un conjunto de elementos económicos y que obviamente controla el erario público, ¿no? Porque ¿qué es el erario público? El dinero del Estado. Pues sí, digamos que el dinero que tiene en su posesión el Estado, ¿no? Eso no quiere decir, y también hacíamos la enunciación, no quiere decir que el dinero sea de los funcionarios del Estado, ¿no? Obviamente lo tienen bajo custodia para disponerlo, no para sus casas, no para sus coches, no para sus viajes, no. Lo tienen, se supone, vuelvo a recalcar, para todas las necesidades sociales, ¿no? Necesidades de toda la sociedad mexicana. Esa es la idea. Entonces, ellos obtienen el beneficio económico y cumplen con su función. Eso es lo que hace el fisco. A ver, yo agarro, obtengo dinero, pagamos servicios. Nada más. No puede hacer otra cosa, no puede mandar el dinero para otro lado, no puede desviar el erario para otro lado, en un suponer ideal, ¿no? De que fuera así, ya sabemos, yo sé, se los he comentado infinidad de veces. Entre el deber ser y lo que es, hay una gran diferencia. Y en una sociedad como la nuestra, más todavía. Pero bueno, la ley lo menciona de esa forma, ¿sí? Como hay complementos, por supuesto que ellos deben inclusive analizar, el fisco tiene dentro de sus manos la capacidad de generar herramientas para que este mismo organismo pueda ser eficaz. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede volverse el fisco más eficaz utilizando herramientas, por ejemplo? Puede hacer muchas cosas en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Pues la nueva forma de recaudación de impuestos, ¿no? Que es lo más común. Claro. Ahora, ¿cómo les vamos a cobrar qué? Ahí está. Esa es una herramienta. El fisco tiene la capacidad de poner herramientas para que las funciones se cumplan de manera eficaz. ¿Cómo? Poniendo, no sé, una nueva forma de pagar impuestos. Lo comentó su compañero en la clase pasada. ¿No decía? Bueno, es que ahora si ya tú pones una tiendita en una unidad habitacional y demás, te dan la facilidad. Ahí está. Esa es una herramienta que está utilizando. ¿Tiene la facultad del fisco de poderlo hacer? Sí, claro, lo puede hacer. Ejemplo, no, pues es que ya vimos que hay corrupción, vamos a poner un departamento anticorrupción. ¿Es una herramienta? Sí. Vamos a poner a los abogados que saquen copias para las copias y les den su hoja para las copias, para que paguen impuestos. ¿Por qué no? ¿Es una herramienta? Pues claro. ¿Hace que funcione de manera más eficaz? Sí. Porque la eficacia para ellos es cobrar. La eficacia es obtener ingresos para poder cumplir necesidades. Entre mayor ingreso, Bueno, se supone que voy a cubrir mayor número de necesidades, ¿no? Sería la lógica elemental. Bueno, es un decir,
Esa es la eficacia para ellos. Entonces, el fisco tiene esa capacidad, claro, la ley le otorga la capacidad, tú ponte las herramientas que quieres, pero a mí, cóbreme, por favor, recauda dinerito para que podamos cubrir las necesidades de los ciudadanos y no tengamos conflictos. ¿Sí? Sí, Para eso está el fisco. No hace, digo, decir no es otra cosa, pues es más peligroso. claro, ¿no? Entonces es un decir. Bueno. Los niños pagan impuestos. Ay, no le hagas. Es el colmo. Bueno, si no tenemos dudas hasta acá, pues lo vamos a dejar hasta aquí y ya continuamos el día lunes, ¿sí? Cuídense mucho por allá, Samantha, Meyali, Cristian, que tengan bonito día. Igual por acá, cuídense. Sí, nos va a traer, caramba. Gracias, Mil. Bonito fin de semana. Hasta luego, Meyali, igualmente. Adiós, Sam. Nos va a traer, miren, nosotros acá padeciendo y ya. Desayunar, ya regresó bien fresco, ¿no? Sí, de veras. Mm.